Buenas noches a todos. Cojan asiento para poder empezar. Muchas gracias por acompañarnos. Después de unos días de tanta lluvia, les agradecemos mucho su presencia esta noche. Nosotros en Miami estamos acostumbrados a un clima que siempre los envidia el resto de los estados, ¿no? Y es muy agradable ver que este tiempo no los detuvo para estar presentes. Saludamos también a todos los que nos están viendo por internet. Nuestro querido Wenceslao Cruz está transmitiendo en vivo esta presentación. Como siempre, que tenemos la dicha de hacer nuestras actividades en este salón del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos, gracias por la amabilidad que nos brindan Jaime Suchliki y María. El brindis del cual hemos disfrutado esta noche, gracias a Paquito Talavera, Alfredo Elías, Enrique Ruano y Mario Llamado, que tuvieron que cargar bastante. Siempre hacen un esfuerzo porque todos disfrutemos cada vez que nos reunimos. Mi nombre es Carmen de Toro Gómez y soy directora de Finanzas del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Vamos a hacer un momentico de silencio primero. Nos acabamos de perder dos luchadores, Calixto Campos y Ivo Guerra, además de tantos que han perdido la vida antes de ver a nuestra Cuba libre. Un minuto. Muchas gracias. Para mí es un honor, un gran honor, trabajar en esta organización con hombres y mujeres que tienen la preocupación de dejar escrita la verdadera historia de lo que ha pasado en nuestro país. Es un trabajo duro y de mucha responsabilidad que tomamos muy en serio, porque el futuro, nuestros hijos, nuestros nietos tienen que saber la verdad. El instituto cuenta ya con unos 17 libros, 14 documentos, 2 calendarios históricos y más de 30 conferencias. Mucha de la información de lo que ha pasado en nuestra patria en los últimos 58 años está en la memoria de los que la vivieron. En el principio no tenían acceso a celulares ni sacaban videos. Las prisiones, los fusilamientos, las golpizas, la separación familiar. El sacrificio y la lucha siguen en pie y por eso todos ustedes están aquí. Porque no nos hemos dado por vencidos. Nuestra lucha es muy triste, muy dramática, pero muy heroica. Desde la última vez que nos reunimos en la cena conmemorando el cierre de la prisión de Isla de Pino, 3 de los nuestros han sido premiados con la Medalla de la Libertad por el gobernador de la Florida, Rick Scott. Vamos a felicitar a Pedro Corzo, Ángel Defana y Cari Roque, que está trabajando y también ha hecho una entrevista sobre este libro hoy. Hay que decir que la razón de la obra del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo es gracias a una persona que tuvo un sueño y lo hizo realidad. Un trabajador incansable, el autor del prólogo del libro que presentamos esta noche, conocido periodista de Radio Martí, presentador de un programa de televisión, escritor del Nuevo Herald, autor de muchos libros. Su última obra, no se la pueden perder, el libro Confrontación. El presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, Pedro Corzo. Eso no te lo digo, No. Muy buenas tardes y gracias por estar acá. Y como bien dijo Carmen, como lo decimos nosotros cariñosamente, nuestra primera dama del Instituto de la Memoria Histórica, pues muy agradecido al Instituto, al ICAS, por darnos esta oportunidad, que siempre ha sido muy solidario con el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo. A veces, aquellos que no pasaron por prisión
que lucharon contra la dictadura de diferentes maneras, pero que no fueron a prisión, quizás resientan la devoción, y no digo que suceda siempre, digo quizás la devoción con la que los que pasamos por prisión recordamos esa experiencia. Y es que fue, y lo digo de todo corazón, una experiencia única, porque personalmente lo considero así y lo he hablado con todos mis compañeros. El presidio político nos hizo a todos mejores ciudadanos, mejores personas, a la vez que aumentó e incrementó nuestro compromiso en la lucha por la defensa de la democracia, la libertad y la soberanía de nuestra nación. Nos hicimos mejores activistas, de eso no tenemos duda. Y los que pasamos por el embere mayor, como se le dice al presidio político de Isla de Pino, al reclusorio nacional para varones de Isla de Pinos, que tenemos aquí el honor de tener un descendiente de una de las personas que estuvo al frente de este proyecto. Ahí está Eduardo Zayas Bazán, fue su abuelo, tu abuelo fue, ¿no? Fue su abuelo el que estuvo al frente de este proyecto tan singular de presidio que buscaba no deformar al hombre que delinquía, sino formarlo efectivamente. Era un proyecto y él tuvo la gentileza de facilitarme una copia del libro original de este proyecto que realmente debe estar en los archivos nacionales cubanos en el momento que llega la oportunidad. Era un proyecto grandioso, un proyecto que incluía bibliotecas, incluía centros gigantescos de preparación y educación. Por desgracia, nunca fue así. Desde que se inauguró, fue un centro de terror, un centro de abusos y malos tratos, que se incrementaron y acentuaron a partir del momento en que los Castros llegaron al poder. Por eso, el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, en el año 1967, conmemoró el 30 aniversario del cierre del presidio político. Y este año conmemoró el 50 aniversario. En estos 20 años transcurridos del 97 a la fecha, nuestras filas se han clareado. Y cuando lleguemos al 60 aniversario, que todos los que estamos aquí vamos a llegar a ese 60 aniversario, estemos en Cuba, estemos en cualquier lugar del mundo o fuera de este mundo, lo vamos a conmemorar. Porque realmente, lo reitero, estamos orgullosos de haber sido presos políticos cubanos y muy orgullosos de haber estado en el presidio de Isla de Pinos. Por eso Ramiro Gómez Barrueco, que es un trabajador constante y permanente, que a veces nos saca de los cabales a muchos de nosotros, pero hay que reconocerlo, su intensidad, su devoción, su sentido del compromiso, su obligación. Trabajó en este libro con mucho esfuerzo y le dedicó un gran tiempo. Por cierto, su hermano afirma que este libro no es obra de Manino, que es obra de su esposa, cosa que yo no pongo en duda, aclaro también. Eso me lo acaba de decir Roberto Manino. Él desde niño tiene el defecto ese de... Ah, sí, ¿no? Y las otras cosas que me dijo no las vamos a publicar. No, pero fue, perdón la interrupción, Pedro. El primer libro que tú escribiste no puedes dejar de decir que prácticamente yo te lo corregí todo. Este libro, les repito, entre los testimonios que recoge de personas que pasaron por presidio, porque estas son vivencias, no son historias, no son leyendas, son vivencias de estos hombres que cumplieron años en Isla de Pinos. Hay que tener presente que entre el año 1930, para dar una fecha, a 1958, por el presidio pasaron 22.000 personas, 22.000 presos. Menos del 5%
prisioneros por motivos políticos. Entre el año 1959 al 23 de marzo de 1967, año en que fue cerrado, pasaron más de 15.000 hombres prisioneros por motivos políticos. Ahí se ve la bestialidad y la represión del régimen totalitario de los hermanos Castro. En Presidio se fusiló. La dictadura fusiló en Presidio. En Presidio muchos compañeros nuestros perdieron la vida. En Presidios algunos perdieron la razón. Y por eso es importante que esto no se olvide, tenerlo presente, porque en la Cuba de mañana, y lo hemos dicho en más de una ocasión, los paradigmas son los hombres y mujeres que en base a sus convicciones enfrentaron la dictadura, desde que se estableció hasta el día en que cayó. No importa la fecha, no es trascendente el momento en el que empezamos a luchar. Lo trascendente es lo que nos llevó a luchar y el compromiso que establecimos a partir del momento en que nos iniciamos en esa lucha. Quiero volver a la parte inicial. José Martí decía que la patria es ara, no pedestal. Cuando hacemos estas cosas, como este libro, no son pedestales. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Es arar un poquito más a favor de la libertad y la democracia de nuestro país. En este libro hay un recuento muy apretado que hizo Enrique Ruano sobre cómo se construyó, qué lo motivó, basado en la información que nos facilitó en su momento Sayas Bazán. Hay otras muchas anécdotas que vale la pena que lean, porque aquellos que no lo han vivido van a acercarse a un pasado importante y trascendente, y aquellos que lo vivieron van a tener la oportunidad quizás de conocer lo que en el momento en que ocurrió ellos no supieron. Porque la censura impuesta por la dictadura ha sido tan intensa, tan dedicada y pudiéramos decir tan perfecta, que muy pocas veces ha permitido que se escapen informaciones que afecten la naturaleza del régimen. Quiero de todo corazón felicitar a Ramiro Gómez Barrueco, a mi hermano Manino, por esta obra, que recomiendo a todos que lean. Felicitar a Angelito de Fana por esa dedicación y ese esfuerzo constante y permanente. A Enrique Ruano, a Amado Gil, Amado Rodríguez. Felicitarlos a todos, porque formamos un equipo de gente que trabaja, de gente que se dedica, de personas que se esfuerzan, como Pedro Guerra, como Ángel Cuadra, como Saturnino Polón, como José Antonio Albertini, como el propio Wenceslao, que siempre aporta un toque de creatividad a todas estas gestiones. Así que muchas gracias, y no se me olvida, pero quería dejarla para firmar, las gracias a Carmen, no solo por lo que hace por el instituto, sino por soportar a Manino. Si no han comprado sus libros, quiero que sepan que creo que se están acabando de verdad. Esto no es un juego, creo que nos quedamos cortos. Esta es la segunda edición del libro ya, porque antes de hacer esta presentación hoy, habíamos sacado el libro el día de la cena del 50 aniversario y se había agotado la primera edición y creo que ya la segunda también está al borde. Pero pueden llamar al instituto y pedirlo, pueden conseguirlo en Amazon, donde también está el libro Confrontación, que le dije que no se lo pueden perder. Así que ahí siempre pueden tener todos los libros del instituto. Ahora el queridísimo amigo, expreso político, conocido por su labor e implantado por la libertad, pero siempre presente y dispuesto a trabajar y cooperar con todos.
Tuve el honor de trabajar con él en la cena del instituto y fue de verdad un honor. Angelito, acompáñanos. Creo que no dije Ángel de Fana, pero no hace falta. Así como me conoce la mayor parte de mis compatriotas. Este libro pudo haber sido mucho mayor cantidad de páginas, o pudo haber sido impreso en más de un volumen. Y lo digo con certeza, por la labor de divulgación que hizo Manino con todos nosotros los que habíamos estado en Isla de Pinos para que escribiéramos. Y era constante. Era un email y una llamada telefónica y un aviso, y todavía queda tiempo, porque queríamos, y quería Manino, que este libro tuviera la mayor cantidad de testimonios, con un límite naturalmente de palabras para que no se convirtiera, y con una cosa muy importante, que fue obra de Manino, que no fuera un libro ideológico. O sea, que este libro no representara la organización por la que yo caí preso, o por la que el otro cayó preso. No, no tiene nada que ver eso con las diferencias de organizaciones, las diferencias ideológicas de quienes estábamos en el presidio de Isla de Pinos y estuvimos en los presidios durante todos los años. O sea, Manino tuvo esa tremenda delicadeza de pedir que no se involucrara la política ideológica confrontacional entre una organización y otra, entre un partido y otro, en esta obra. O sea, esto es puro testimonio del presidio político en Isla de Pinos. ¿Y por qué un libro de Isla de Pinos? El libro, en definitiva, los que más tiempo estuvieron en Isla de Pinos, estuvieron 8 años, poco menos de 8 años. Y Mario Chávez estuvo 30 años preso. Y Martín Pérez estuvo 29. Y yo estuve 20 y 7 meses. O sea, hubo otros presidios y otras situaciones terribles también. O sea, los que estuvimos en las tapiadas de Boniato, los que estuvieron en las prisiones provinciales, en las que estuvieron en matanzas, en las condiciones tremendas en Pinar del Río con Eñato. Etapas del presidio, pues yo les digo, la etapa del calzoncillos, periodos muy duros del presidio político. Pero ¿por qué siempre nos referimos a Isla de Pinos? Lo que tuvimos el privilegio, porque por ejemplo mi hermano Ángel Cuadra, que tanto queremos, que es un preso que de verdad, de mucha conciencia, no llegó a Isla de Pinos. Y hizo una poesía preciosa, que la leyó en el acto, sobre el presidio de Isla de Pinos. Pero Cuadra se siente que estuvo también en Isla de Pinos, por el simbolismo de Roger Reyes, mi cuñado. No estuvo en Isla de Pinos, cumplió 20 años. Lo soltaron cuando cumplió los 20 años, en Boniato. Y no estuvo en Isla de Pinos, que cayó después del 67. El presidio de Isla de Pinos, como dijo Pedro, además de formarnos como ciudadanos, nos unió. Eso de que mencionaba, de que habían gente que había caído durante la dictadura de Batista y gente revolucionaria como Manino, y que indiscutiblemente en el principio hubo su confrontación natural. Cuando llegó el trabajo forzado, es una muestra de cómo la agresión y cómo la valentía para enfrentar la agresión une a los hombres. En ese momento no había ya esbirros y no había revolucionarios. Todos éramos presos políticos que teníamos un solo enemigo, que eran los comunistas. Y eso se logró en el presidio de Isla de Pinos. Y después continuó. Todos sabemos el origen de Roberto Martín Pérez. Y Roberto Martín Pérez es querido por todos nosotros. Todos conocemos a otros casos que en los primeros tiempos, en un bando y en otro, fueron fuertemente contendientes. Y después en Boniato éramos hermanos, y en el Combinado del Este, y en La Cabaña, y en Kilo 8, o en cualquiera de las prisiones.
éramos hermanos. El presidio político nos unió, pero además nos permitió, como éramos tantos, en cualquier momento, en cualquier segmento del presidio político de Isla de Pino, habíamos más de 5.000 presos. En cada circular habíamos más de 1.000. ¿Y qué hacíamos en Isla de Pino? Aquí está en este libro. O sea, no solamente, como yo siempre me tengo que referir a esto, el presidio político, siempre contamos los golpes que nos daban y los asesinatos que cometieron contra nosotros y los abusos. Pero durante el día, quizás si tomáramos tiempo, la cantidad de tiempo en que nos daban golpes o que nos daban maltrataban, a lo mejor eran 10 o 15 minutos en el día. ¿Qué hacíamos el resto del tiempo? Y eso se logró en el presidio de Isla de Pino. Se logró. Nos formamos, como decía Pedro, como ciudadanos, pero además como ciudadanos políticos. Traíamos ya militancia, traíamos experiencia de las luchas sociales y políticas en nuestro país. Muchos de nosotros, no todos. Y en el presidio, los que tenían más formación política, social, instruían a los que no la tenían. De la misma forma que también instruían a quienes eran prácticamente analfabetos, y veíamos a doctores dando clases a esos que menos conocimientos tenían. Y todo eso fue creando esa comunión entre unos y otros que nos lleva a recordar con tanta alegría el presidio político en Isla de Pino. Mi esposa Rosa siempre se recuerda de Pedro, una vez que estábamos en una reunión, y Pedro dice, los mejores días que yo he pasado los pasé en presidio político. A Rosa no se le olvida eso. No se le olvida eso. Dice que le dieron ganas de cogerte por el cuello. Es verdad. A ella no se le olvida. Pedro a veces dijo eso. Pero es que lo recordamos así, lo recordamos. Es que eran tiempos de sueño, con una absoluta confianza en el futuro y dispuestos a entregar la vida en cualquier momento. Eran tiempos, yo no los he vuelto a vivir, no he vuelto a tener esos sentimientos, de verdad. Efectivamente. Y eso es, por eso es que el presidio Isla de Pinos significa tanto para nosotros. Además que dejamos a hermanos nuestros muertos allá, ¿verdad? Que fueron asesinados. Yo no puedo olvidar, jamás puedo olvidar a Julio Tantexier. No lo puedo olvidar. Un joven descendiente de chino que había combatido contra la dictadura batista, era primer teniente en La Habana, junto con Bernardo Corrales y la gente de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio, pero era miembro de Acción Católica, de la Juventud Obrera Católica. Y yo no he conocido a nadie más valiente. Y yo he conocido gente muy valiente, gente muy valiente, pero más valiente que Julio Tantexier yo no he conocido a nadie. Y Julio Tan fue asesinado en los campos de trabajo forzado por ser valiente, por defender la dignidad. Cuando él defendía, y él lo decía, cuando yo defiendo mi dignidad, estoy defendiendo la dignidad de todo el pueblo cubano. Ese era Julio Tantexier. Y así, y todas estas cosas las recordamos, las tenemos dentro, y por eso la traemos. Y los que después seguimos, después del 67, algunos tuvieron la suerte, no la suerte, sencillamente, de haber salido temprano del presidio porque las condenas eran más bajas y salieron antes y después algunos de nosotros seguimos, pero siempre el presidio de Isla de Pino lo íbamos trayendo, las experiencias, todo lo que aprendimos, toda cómo nos comportábamos, eso lo mantuvimos en todos los presidios en los cuales estuvimos hasta el final. Así que, como decía Carmen, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Yo, naturalmente, bastante, no voy a decir la palabra jodiste, pero porque es muy fuerte. Pero era un látigo arriba de todos nosotros para que saliera a tiempo y saliera bien esta magnífica obra de Ramiro, mi hermano. Gracias. Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir del autor del libro que estamos presentando hoy. Pero yo creo que yo lo conozco mejor que nadie. No me parece.
Si quieren saber de su historial académico o alguno de los trabajos que ha realizado, pueden buscarlo en Google o leer alguna carátula de libro o ver las obras que ha hecho. Lo que quizás nadie sabe es lo serio que él se toma cada proyecto. Las horas, los días, los meses que dedica a su lucha por la Cuba que todos queremos. Una Cuba libre y democrática. Desde muy joven empezó su batalla, cayó preso por 10 años a los 19. Pasan los años y nunca se ha cansado, al contrario. Siempre ha estado buscando para trabajar más y dedicarle más horas a su lucha. Sus mejores amigos son las personas que luchan con él. Si va a una fiesta, habla de Cuba. Si se reúne con su familia, habla de Cuba. Si viene un cliente a comprarle una cortina, habla de Cuba. Yo lo conocí así, lo respeto y lo acompaño en su lucha. Para mí es un honor presentarle a Ramiro Gómez Barrueco. Buenas noches. A lo mejor ustedes no han oído mi nombre, Ramiro Gómez Barrueco. Soy director de finanzas del Instituto de la Memoria Histórica. No le quita el puesto a Carmen tampoco. Es que a mí me gusta tanto el dinero que soy director de Relaciones Públicas del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Yo nada más voy a estar 4 horas, ¿no? 2 horas y media. No, traje unos apuntes, pero es partes del libro, unas partecitas del libro que yo quiero leer. Como dijo Pedro, yo no iba a hablar porque ya ellos lo dijeron todo, pero yo voy a hacer un esfuerzo y voy a inventar un poco, cosa que no acostumbro. Como lo dijo Pedro, este es un libro de muchos. Esto es un esfuerzo colectivo. Este no es mi libro. Este es nuestro libro y realmente es nuestro libro porque los directores escribieron, fue duro, pero escribieron finalmente sus anécdotas, sus historias, sus vivencias, porque hay 60 presos que manifestaron esas vivencias. Yo edité todo lo que me mandaron, porque yo lo limpié, como dijo Angelito, de ideología, de todo lo que no era exactamente lo que ellos vivieron. Este es un libro que está hecho por personas que escribieron en primera persona. Un libro de los individuos que protagonizaron esta historia. Y además es un libro de muchos, es un libro de la colectividad porque se narra la historia de los 6.000 o 7.000 o 8.000 presos que pasaron por Isla de Pino. ¿Cuántos fueron? Como 15.000. Como 15.000 presos que pasaron por allí. Ellos son los protagonistas de estas historias. Pero tenemos que comprender que no solo fuimos los presos de Isla de Pino los que sufrimos el terror comunista y todos los abusos que lo verán y lo podrán leer aquí. También se produjeron, las mismas situaciones se produjeron en las demás cárceles, en las demás prisiones. A veces en Boniato y en La Cabaña las situaciones fueron más adversas y las situaciones de vida a veces fueron más adversas que en el mismo presidio político de Isla de Pino. Pero son distintos instantes, distintas circunstancias, distintos momentos. Nosotros lo que hemos hecho es narrar y investigar lo que sucedió en ese presidio político de Isla de Pino. Pero, por ejemplo, el presidio de las mujeres de Guanajay fue mucho peor porque no es lo mismo un presidio de un hombre que el de las mujeres.
Y para los que tienen poca imaginación, imagínense la diferencia que hay entre estar en un calabozo siendo un hombre y estar en un calabozo con cucarachas, ratones, moscas, mosquitos y todo tipo de alimañas, y ser una dama con los problemas que confrontan las damas mensualmente. No quiero ser más específico, nada más que lo dejo a su imaginación de cuán cruel fue el presidio de las mujeres cubanas. Tú sabes que traje un papel que no era, pero no importa. No nos sorprende. No se preocupen, que yo estoy no tengo mucho, yo voy a decirlo sin tener que leer, pero sí tengo unas cositas que las voy a leer. ¿Eh? No, lo voy a sacar del cerebro. Muy bien. También tenemos que pensar que no solo los presos fueron los que sufrieron, aquí sufrieron mucha gente, y aquí hay mucho heroísmo de parte de los que confrontaron al gobierno. Ser preso no nos da un derecho especial, ser preso nos obliga, haber sido preso nos obliga a ser mejores ciudadanos, pero toda esa confrontación, todo ese padecimiento de los presos políticos, todo junto, es lo que inspira a dedicarle ese libro al conjunto confrontacional de la lucha para establecer un régimen libre y democrático en nuestro país. Por eso el libro está dedicado a los que padecen el terror con dignidad, a los que nunca olvidan, a los tenaces, a los que el compromiso se impone a la desesperanza. Este libro comienza con lo que nos entregó Sayas Bazán, con la historia inicial del presidio, de la construcción del presidio. Y de ahí en adelante comienza con enero del 59, cuando empiezan a llegar los primeros presos del depuesto régimen de Batista, como le llamamos nosotros. Pero se ha tratado, con un esfuerzo bastante grande que hicimos, de tratar de poner las narraciones cronológicamente, lo cual es imposible, pero las variaciones que hicimos no afectan la cronología de los acontecimientos. ¿Por qué? Porque se va manifestando en la prisión cómo va aumentando la represión y cómo va aumentando el terror a medida que va pasando el tiempo. Vamos narrando los hechos y vemos que cada vez nos van quitando más cosas y nos van dando más golpes y nos van quitando más cosas y nos van matando más gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso obedece a que había un plan bien específico para llevarnos a un punto determinado en que pudiera del gobierno decir, bueno, ya hemos establecido el totalitarismo en el país. Y lo establecieron. El presidio es para nosotros una gran victoria, el presidio político de Isla de Pino. Tal vez esa sea una diferencia emocional que existe con los demás presidios, con las demás prisiones. ¿Por qué? Porque ellos trataron desde el primer momento, y nos lo decían, nos torturaban. Aquí voy a hablarle de tortura ahorita, y aquí hay individuos, bueno, aquí fuimos torturados todos, pero aquí hay individuos que yo voy a mencionar su nombre y están aquí, y están en el libro. Y voy a narrar parte, lo voy a leer. Ellos decían que nos iban a rendir, que nos iban a vencer, que nosotros íbamos a claudicar y que teníamos que pasarnos, en otras palabras, que teníamos que pasarnos de bando. Todavía lo están esperando.
y utilizaron todos los recursos y están aquí las historias para lograrlo. ¿Qué sucedió? Sucedió todo lo contrario, que los que se rindieron y los que se cansaron de darnos golpes y de torturarnos fueron ellos, y tuvieron que cerrar el presidio político de Isla de Pino. Aquí viene desde el primer segundo que empezaron a llegar los presos políticos cubanos hasta el último segundo. El último preso en montarse en un camión fue Rafael Barreto Vélez. Y como a mí no me gusta hablar de mí mismo, yo fui el penúltimo. Pero fui al último que le entraron a golpe y a patada. Pero no hagan comentarios de eso, porque a mí no me gusta que hablen de mí. Los asesinatos, las torturas y los abusos han continuado hasta el día de hoy. Y han continuado hasta el día de hoy porque son los mismos asesinos los que están en el poder, son los mismos torturadores, los mismos ladrones, los mismos mentirosos. Y es el mismo sistema. Es el mismo régimen totalitario, no ha cambiado nada. A lo mejor el ansia de cambio que tenemos nos crea como una especie de espejismos políticos, pero no ha existido ningún cambio que pudiéramos llamar, y no me voy a ir para la parte política, que pudiéramos llamar trascendental desde el punto de vista de los derechos humanos, ni desde el punto de vista de la justicia, de la libertad, etc. Pero para demostrarles lo que estoy diciendo, recientemente, hace poco tiempo, a Shirley Ávila... ¿Qué pasa? ¿Me estás desprestigiando? A Shirley Ávila León, que era una señora que había creído en el comunismo. Yo creí en la revolución 3 meses. Cada uno creyó un tiempo determinado. Esa señora comenzó, era del poder popular, y se creyó de verdad que la revolución era una revolución para el pueblo. Y empezó a defender el derecho de los estudiantes, el derecho de los profesores, el derecho de toda la sociedad de su pueblo. Finalmente paró en el Partido Republicano del Pueblo, se tuvo que ir de allí porque allí no podía hacer esa lucha. Tuvo problemas de todo tipo y un buen día la mandaron a machetear. Y la machetearon desde la cabeza hasta los pies. Está aquí en el exilio, no pudo venir hoy, o no le pudimos avisar a tiempo, Angelito, no sé qué pasó ahí, no importa. Le falta una mano, el hombro lo tiene, el brazo izquierdo lo tiene inmovilizado, no puede caminar porque tiene macheteadas totalmente las piernas, los muslos, por donde quiera. Y entonces hay quien ha dicho, a lo que ha llegado el sistema. Y yo les corrijo, no es a lo que ha llegado, es que así fue como comenzó el sistema. Comenzó cuando el 2 de enero a un capitán del ejército de Batista le prendieron fuego en el aeropuerto de Varadero. Y después descubrieron que los 2 muertos que le habían achacado estaban vivos y venían a saludarlo porque le había salvado la vida. Comenzó cuando abrieron una fosa en San Juan y empezaron a fusilar sin juicio, porque yo sé que fusilaron sin juicio, porque yo sé quiénes eran los que estaban en el jurídico de Boniato, amigos míos casi todos, quiénes eran los fiscales, quiénes eran el tribunal. Y allí llegó Raúl Castro y llegó Barbarroja y dijeron, se acabaron los juicios, todo el mundo va fusilado aquí. Entonces, aquí hay muy poco que esperar de este sistema. Nosotros, déjame, no vaya a ser que me falte algo, sucede a mi edad. Nosotros en la prisión, en el año 63, 64,
50 años de esto que le pasó a esta señora. Tuvimos, por ejemplo, el caso de Mayimbe, que le sacaron un ojo con una bayoneta. Tenemos, por ejemplo, el caso de Tony Collado, que le metieron una bayoneta por los genitales, le cortaron el escroto y llegó con los 2 testículos en la mano a la prisión. Y tenemos aquí el caso, que se los voy a contar, pero ese le voy a leer una parte. Porque hay quien dice, no, fue una casualidad que le tiraron con la bayoneta y le cogieron el ojo. No, fue una casualidad que le metieron un bayonetazo por los genitales y llegó con los testículos en la mano. No. Vamos a ver esto. Y por cierto, ahora le voy a decir que se pare, que está por ahí. Este es el caso de un hermano nuestro que se llama Israel Abreu Villarreal, y un hermano nuestro que está aquí, que es íntimo amigo. Nosotros éramos íntimos amigos, pero ellos eran como hermanos. Ricardito Vázquez. ¿Dónde está Ricardito? No te escondas, míralo ahí. Esto es lo que escribió Rojillo. Nosotros decimos Rojillo, Israel, pero no es por comunista. Ellos le plantaron al trabajo, dijeron que no iban a trabajar más, estaban en el bloque 19, que había un par de lo peor, el teniente Girón y Compay, no, campeón, ¿ok? Entonces plantaron a trabajar porque ellos decían que si le pegaban por trabajando, ¿para qué entonces iban a seguir trabajando? Que les pegaran y no trabajaban. Entonces cogieron los picos, Rojillo clavó el pico, Ricardito clavó el pico y dijeron, no trabajamos más. Yo no creo que llegaran a 10 los presos que hicieron eso. Eso era... Ahí está Servando también que lo hizo. Servando Infante también plantó. Servando está por ahí también, Servando. Está aquí. Míralo ahí. Mira, está arrinconado allá en la esquina, Servando. Entonces, ¿qué pasó? Que era... 26 llegaron a plantar. 26. No, yo no sabía. No sabía la cantidad, no viene el dato. Bueno, el hecho es que le empezaron a dar golpes de todo tipo. Esto duró, esto que yo voy a narrar aquí en realidad duró como 45, 50 días, porque ellos después se fueron en huelga de hambre. Pero yo voy a contar esto, a ver si esto fue planificado o no fue planificado, y si estas torturas estaban dentro de un plan preconcebido o no. Dice Rojillo, Girón hundió el estilete en mis muslos una y otra vez, mientras me pegaba en la espalda con la bayoneta. A Ricardo lo golpeaban salvajemente con un palo de guayaba. Yo tenía más de 80 piquetes en la espalda y los muslos. De ahí van, se declaran en huelga de hambre, están 40 días, lo alimentan, etcétera, etcétera, y lo llevan de nuevo al campo. Fui llevado al campo nuevamente para hacerme trabajar. Me acostaron sobre la hierba húmeda. Sentí una patada en el costado derecho. Me quitaron los pantalones. Me penetraron con una bayoneta mis carnes desnudas hasta que chocó con el hueso de la cadera. Sacó y penetró la herida varias veces por la misma herida. Cuando la última vez chocó la bayoneta con el hueso de mi cadera, comenzó a darle vueltas a la bayoneta dentro de la herida. Perdí el conocimiento. ¿Esto fue casual o fue causal? Yo quiero ahora leerles, y tengo que hablar del individuo. Yo voy a hacer 2 lecturas más. Esta se llama Una gran misa, de Nicolás Pérez Díaz Argüelles, que era mi compañero de celda, Eraice. Pero Nicolás Pérez Díaz Argüelles tiene un problema.
Aparte de que posiblemente sea entre nosotros, Pedro y yo lo hemos comentado mucho y nosotros, a lo mejor es el mejor, el que escribe mejor, pero él tiene un problema, que cada vez que él escribe, mira que le dije a todo el mundo que apagaran los celulares, que Nicolás no puede escribir nada sin buscarse un problema con alguien a propósito, sin decir, este tipo es tal cosa. Si no hay un escrito, y yo escribí en la revista de Nicolás José Antonio, que era clandestina, pero él tiene que decir algo, o decir algo de alguien para formar un escándalo social. Él no se puede contener. ¿Está bueno? Entonces tú le dices, oye Nicolás, pero ¿por qué tú pusiste eso de fulano de tal? No, chico, porque en definitiva yo creo. Entonces, le digo esto porque los que compraron el libro, en la primer parte de este maravilloso escrito que él hizo, es pornográfica. O sea, primera vez que yo veo que se va no de lo sublime a lo ridículo, sino de lo pornográfico a lo sublime. Yo pensé editarlo, pero no lo hice porque está relacionado con un trastorno psicológico, con una serie de problemas, y si quitaba esa bestialidad, pero yo les sugiero a ustedes que le pido por favor que lo perdonen y que ni se lean esa parte de una gran misa. Te lo voy a decir, Nicolás, que tú dijiste. ¿Tú viste eso? ¿Tú lo viste? Qué cosa más increíble. Bien, dice así. Porque a ellos le dieron por matarnos, todos los sábados mataban, primero empezaron a matar a alguien de facciones asiáticas y después a cualquiera. Entonces los sábados cuando tú salías decías, bueno, me voy a ganar yo la loto. ¿Me entiendes? Entonces dice Nicolás, el sábado a que me refiero no fue fácil. En un sembrado de cañitas al lado de Nueva Gerona, la guarnición había matado a Julio Tan, que era muy querido. El cabo de su bloque, sin mediar ningún tipo de incidente, se acercó al chino, que estaba de espaldas, y le dio un bárbaro bayonetazo en la femoral, y el chino se había ido en sangre. Fray Miguel Ángel Loredo era un sacerdote franciscano que era el capellán de nuestro presidio. Le habían hecho saber que su condición de contrarrevolucionario había dejado fuera de juego su condición de sacerdote. Pero él era insufriblemente terco en asuntos de fe y seguía jodiendo con sus rezos, bendiciones, confesiones, consagraciones y misas. Los presos le hicieron llegar al cura franciscano el plato de aluminio, viejo, abollado y manchado de sangre en el fondo, donde comía Julio Tan. Como todos los domingos, sin sotanas, ni manteles, ni órganos, ni flores, ni candelabros, ni bancos, ni incienso, ni altar, solo con 2 maderos toscamente claveteados en forma de cruz, Loredo comenzó a oficiar la Santa Misa entre rejas. Una misa idéntica a las anteriores, salvo que en el plato del chino, sobre su sangre todavía fresca, el sacerdote colocó las hostias en el momento de la consagración. Y en ese plato repartió la comunión entre sus fieles. Y para muchos de los presentes, Julio Tan resucitó entre los muertos y fue una gran misa. Y por último, voy a leerles un fragmento para finalizar, de la muerte de Ernesto Díaz Madruga, según la versión del doctor Alberto Fibla. Al principio explicamos en las aclaraciones del libro
que si aquí sucede cualquier hecho y le preguntamos a cada uno de ustedes su versión del hecho, nunca hay dos versiones exactas. En primera, porque el ángulo visual es distinto. En segundo, porque el protopatrón conceptual que cada uno tiene es distinto. Y por muchas razones más. Esto mismo pasa con la muerte de Ernesto Díaz Madruga y con todos los relatos, que uno tiene que coger cuál es el meollo. O sea, a Ernesto Díaz Madruga lo mataron, lo mató Porfirio, lo mataron en tal lugar. Ahora, si la bayoneta entró por adelante o por atrás, si le entraron a patadas o no, o cómo fue finalmente la razón póstuma de su muerte desde el punto de vista fisiológico, bueno, eso cada uno tiene su versión, pero como este es el doctor Fibla, que dicen que fue, o dice él, con varios testigos, que fue el que lo recibió y el que habló con él por última vez, yo voy a aceptar este relato porque en algo me tengo que basar. En definitiva, la realidad es que el hombre murió, que lo mataron, etc. Pero yo quiero que ustedes oigan esto. Ernesto estaba sostenido por dos compañeros. Su cabeza se hallaba inclinada sobre su pecho. El pantalón estaba plenamente cubierto de sangre. Por el borde inferior del pantalón, la sangre chorreaba, cayendo sobre los zapatos suyos. Ernesto dijo: Porfirio me empujó y me tiró en el piso. Entonces me dio varias patadas por el vientre. Cuando traté de levantarme, el cabo Matanzas me clavó la bayoneta. Me voy a morir, Fibla. Me han reventado. Porfirio me reventó a patadas. Pero antes quiero decirte que muero por mis ideales. Nuestra lucha es muy hermosa y muy justa. Diles esto a todos. Y diles también que nunca la abandonen. Que nunca abandonen nuestra lucha. Que nunca la abandonen, que nunca la abandonen. Se lo llevaron y murió. Ernesto, mira dónde estamos y mira lo que estamos haciendo 50 años después de tu petición y de tu muerte. Descansa en paz, hermano. Nunca abandonaremos nuestra lucha. Nunca. Nunca. ¡Nunca! Tenemos un ratico, podemos hacer preguntas si quieren. Hay un micrófono en la mesa. Los que quieran preguntarle a cualquiera de los panelistas pueden. ¿Qué edad tenía Díaz Madruga? Porque yo me acuerdo que Julio tenía 24 años. Julio Tan. Madruga estaría más o menos. Más o menos 24, 25 años. De Camajuaniera. Sí. No voy a preguntar nada, quisiera añadir algo. El primer presidente del Presidio Modelo fue mi padre, Gabriel Sánchez. La parte norte de una de las fincas nuestras, el Presidio Modelo se hizo ahí.
Quiero decir que durante el gobierno de Machado, durante un tiempo, mi padre fue muy amigo de Machado y quisieron hacer el presidio modelo en el Abra y mi padre se opuso porque estaba muy cerca de Nueva Gerona y podía ser un peligro para los que se escaparan los presos. Entonces, en la finca de nosotros, la parte norte de esta finca, se hizo el presidio modelo. Interesante, ¿eh? Y los tanques surtían el agua del presidio modelo eran de una de las lomas de latinos que iban del norte a sur y la otra del este al oeste. Y nada más que había un espacio donde se podían escapar los presos. El resto era el mar. Y Machado estuvo muy de acuerdo con esa situación y por eso nos compró la parte norte de la finca donde se hizo el presidio. Quisiera añadir un poquitico más. En esa loma existía un ojo de agua que surtía el agua de todo el presidio. El doctor Radio Cremata y Ramón Saidín quisieron hacer que nos pagaran a nosotros el agua que se recibía en el presidio modelo. No necesito esto. Es que estamos grabando. Ah, perdón. Entonces, el gobierno quiso pagarnos por el agua que salía de la loma de nosotros. ¿Saben quién se hizo cargo de todo eso? Una señora muy conocida, doña Magreo. ¿Cómo era el nombre del primer? Fulanita Granados. Fue el que se hizo cargo de todo el dinero que nos debía el gobierno a nosotros. Ya. Muchas gracias. Polita Grau. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? Allá Carmen, ¿eh? No me voy a referir al libro, que como lo hizo mi hermano, sé que mi hermano es un buen escritor, muy devoto. Pero quisiera preguntarte a ti, ya que se están haciendo libros sobre el presidio, indiscutiblemente el individuo que cae preso es porque conspiró e hizo algo antes de caer preso. Esos movimientos clandestinos, no vamos a poner nombre porque políticamente estamos de acuerdo, pero creo que se debería hacer un libro también sobre el sufrimiento del clandestinaje en sí, para que quede sobre el recuerdo también de que no todos caímos presos, pero mucha otra gente conspiró y tiene su mérito. Yo creo que eso lo destacamos al principio de la presentación del libro de Manino, de que muchas personas, la mayoría de los que conspiró contra la dictadura, no cayeron presos. Y que no es nada particular, porque siempre ocurre eso. Muchos no van a prisión por suerte. Y creo que aquellos que no fueron a prisión, pues, pueden sentirse muy congratulados de no haber tenido esa experiencia. Pero eso que tú estás diciendo está en el libro del cual Carmen habló hace un momento, En Confrontación. Ahí están cómo surgen todas las agrupaciones de los movimientos clandestinos en Cuba. ¿Y está él? Estás tú porque hay un relato tuyo y de quien dice ser tu hermano, de cómo ustedes, por ejemplo, junto con Héctor Carbonell, que está aquí también presente, cómo ustedes se involucraron en varias agrupaciones en contra de la dictadura
desde el temprano año 1959. O sea, el Instituto de la Memoria Histórica, y aclaro, no se dedica a hacer libros de presidio. El instituto se dedica a recoger la historia de un sector del pueblo cubano que confrontó la dictadura. Parte de esa confrontación derivó en el presidio de muchos de nosotros. Recogemos esa historia porque cuando nosotros fuimos a prisión no nos quedamos de brazos cruzados. Desde allí adentro hicimos resistencia. Los movimientos siguieron funcionando dentro de las prisiones, no solo en Isla de Pinos. Las agrupaciones por las cuales determinadas personas fueron a la cárcel siguieron conspirando y laborando. Y tenemos muchos compañeros que después de estar presos volvieron a seguridad del Estado porque descubrieron que estaban vinculados a conspiraciones que algunas de ellas tenían sus orígenes aquí en Estados Unidos. Y ese es uno de los casos de Ernesto Díaz Rodríguez, si no me equivoco. Así que en ese libro de confrontación está eso que tú te refieres, pero bien explícito. Son 550 páginas que recoge año y medio de lucha contra la dictadura. Y por cierto, hay varios compañeros nuestros que estuvieron en la prisión de Isla de Pinos. Voy a mencionar a uno que es más conocido, que es Sosa Fortuny, que estuvo preso con nosotros como 14 años. 18, la primera vez 18. 18 años, fue escarcelado, vino para Miami y en Miami se unió a los grupos que continuaban la lucha y volvió para la isla a continuar combatiendo al régimen castrista. Y Sosa Fortuny actualmente está preso, es el compatriota nuestro que más años ha estado preso por razones políticas en la isla. Lleva más de 40 años en la prisión, contando la causa anterior, y más de 20 años, 24 años en esta causa que está preso. Lleva 42 años. 42 años preso. Arturo Sosa Fortuny en una prisión de máximo rigor en Camagüey. Cualquier pregunta, por favor. Kiko. Yo creo que no necesariamente se puede decir que todo el que estaba en prisión es porque hizo algo. El primo hermano mío, José Francisco Arocha, que estuvo en el presidio de Isla de Pinos, el día que salió, fue a mi casa, pegado. Y yo le pregunté qué fue lo que pasó conmigo, porque ahí no se le podía, o sea, yo que era primo no podía ir a visitar. Dice, Pico, yo no hice nada. Yo lo único que me reunía con personas que se estaban haciendo, eran amigos míos de San Vicente. Esto me recuerda un chiste ruso, donde en un gulag llega un preso nuevo y le dice uno viejo que está, dice, ¿cuánto te echaron a ti? O sea, ¿por qué tú estás aquí? Dice, yo no hice nada. Yo no hice nada. Me cogieron por gusto. Dice, ¿cuánto te echaron? Dice, 25 años. Dice, eso es mentira tuya porque por nada echan 10 años. Bueno, precisamente, Kiko, uno de los que estuvo preso 10 años, la historia se ha publicado, fue alguien que mencionó la lectura que tú hiciste, que es Fray Miguel Ángel Loredo. Miguel Ángel Loredo era sacerdote, bueno, ya murió, sacerdote, y estaba en la iglesia de San Francisco, y alguien que trató de secuestrar un avión, Betancourt, dio lugar a que muriera uno de los pilotos y él logró escapar porque el avión lo volvieron a Cuba y él se dio cuenta y mató al piloto y él logró escapar. Y hubo una cacería por todo el país, empezando en La Habana, Pinar del Río, mucha gente en Pinar del Río presos en esa causa. Y alguien que
la seguridad del Estado tenía infiltrado en la iglesia, ahora no recuerdo su nombre, llegó donde estaba Loredo y le dijo a Betancourt: yo lo conozco, yo quisiera, si es posible, si tú lo puedes esconder, si puedes estar aquí en la iglesia. Y un sacerdote le dijo: yo lo atendería. Al otro día estaba Ramiro Valdés con las cámaras de televisión entrando en la iglesia, llevándose preso a Loredo y al padre Urías, que era el párroco de la iglesia de San Francisco, sin haber escondido. Él no había visto nunca a Betancourt, Loredo nunca lo vio. O sea, Francisco no estuvo nunca en la iglesia. Y lo condenaron 10 años por encubrimiento, en trabajo forzado, y la iglesia no se ocupó de él. Debo decirlo también. Vale que Hay casos en que han fusilado. No sé si ustedes admiran a ese individuo que es muy bonito, que era muy bonito, que era argentino. Ese fusilaba, si no podía coger al individuo que estaba conspirando, cogía a un familiar y lo fusilaba. Y hay pruebas de eso. Yo creo que no debemos pasar por alto, Kiko, que en las sociedades totalitarias existe el crimen tal, y eso George Orwell lo describió muy bien. El mero hecho de tú no estar identificado con el proceso te hace enemigo del mismo, porque pensar de manera independiente es un crimen. Y el mero hecho de que tu pariente se reuniera con personas que no eran afines al gobierno y que estaban haciendo y que él no lo denunciara, para el gobierno eso era un crimen, era un delito. Mira, hay algo que yo no quería decir, porque no me recuerdo el nombre de él, porque no fue gran amigo mío. Yo era un muchacho de 20 y pico de años y este era un hombre ya como de 40. Cuando estaban preparando la zafra del 70, nos sacaron a un grupo a trabajar cavando en el Central Washington, en la provincia de Las Villas, cerca del pueblo de Manaca, a hacer una excavación inmensa para poner ahí una maquinaria nueva que iban a traer. Bueno, ahí nos tuvieron una tonga de día. Había este señor que era de Sagua. Yo era un muchacho de 20 y pico de años, 22, 23 años, y él era cuarentón, era ingeniero. Me acuerdo que era de ojos claros, grande. Y entonces le proponen, porque él estaba por fuga del país, le proponen, yo conocí a la esposa también, de verla ahí en la visita, podía ser casi padre mío, le proponen, él estaba al cumplir, que se quede a trabajar en el Central Washington. Y me acuerdo que él lo comenta. Y yo era un muchacho y yo le dije: no se te ocurra eso. Estas son cuestiones estratégicas. Bueno, lo dejé de ver. Pasó el tiempo. Vino la zafra del 70, pasó la zafra del 70 y él seguía en ese Central Washington. Hay un escape de Mieres y lo cogen ahí, porque era el único contradiccionario que trabajaba en ese departamento. Esto la esposa me lo dijo a la salida del juicio. Lo enjuician y lo juzgan en Santa Clara. Lo condenan a pena de muerte por sabotaje. Lo dejan hablar con la esposa y él le dijo: me dijeron en seguridad del Estado que ellos saben que yo no fui, pero tienen que dar él. Y lo fusilaron. Yo estoy seguro que ese hombre no lo hizo. Ese hombre estaba por fuga del país. Y no se me olvida nunca, porque yo siendo muchacho me acuerdo que le dije. Después pasaron años antes que lo hicieran. No se te ocurre quedarte trabajando en una industria. Vete para el campo, vete para cualquier lugar, pero aquí no se te quede. Y eso pasó y no quería decirlo porque no me recuerdo el nombre. Pero fue gran amigo mío. Ramiro, Dígame. fue Ramiro. Ramiro dice. ¿Cómo fue su apellido? ¿Quién fue el que lo dice? Ruano. Ramiro dice. El hijo estaba preso en la cárcel, lo sacaron a hacer gatillo. Ah, bueno. Él era de Sagua. Yo no me acordaba el nombre de él, porque nunca fue gran amigo. Hay varios casos que uno conoció. Eso demuestra aún más la criminalidad del régimen, de lo que es capaz. Correcto. Eso
Ramiro, tú estabas en Boniato todavía. Mira, cuando Carmen, ahí fusilaron están pidiendo al la capitán palabra. Cuando Aníbal, sí, cuando fusilaron a Aníbal. Sí, bueno, cuando cogen a Aníbal, cogen a otro señor y a los 2 o 3 días lo soltaron, estuvo como un mes fuera de su casa y todo. Un día o 2 antes del juicio, lo recogieron otra vez, fue con Aníbal con 30 años de petición fiscal a juicio y a los 2 lo fusilaron otra vez. Yo sabía que habían fusilado a Aníbal, Pero pero... bueno, fueron 2, había otro, ya no me acuerdo, el otro, el señor tenía un nombre larguísimo, tenía como 4 o 5 nombres. No, pero ellos son así. Pero el individuo no tenía nada que ver, inclusive era hermano del alcalde del pueblo de allí, de donde él vivía, y lo soltaron Pero inmediatamente. la historia de este proceso es así. Desde que comenzó el proceso, no existen los inocentes. Existe lo que le convenga al gobierno fusilar. Dígame. Yo tengo un hecho y una pregunta. Mi primer piñazo, yo se lo di a Ramoncito Veloz. Y entonces ahora me encuentro que quiere que yo como pacta con él para verlo tocar guitarra. No, la guitarra se la meto por la cabeza. La pregunta que iba a dar lo que tuvieron preso. Esto mío es un incidente. Yo veo y estaba viendo lo que pasó en Alemania Oriental. Estamos nosotros dispuestos a decir perdón, borrón y cuenta nueva, como decíamos allá en Cuba, porque los puestos que lo están diciendo aquí, y vaya, yo conozco al sheriff, y él me conoce a mí. Yo voy a pasar 3 años en Vietnam, 6 de ellos cayéndole atrás al torturador Fernandín Vecino. no, Alegre. Fernando... A vecino Alegre. Fernando Vecino. Vive aquí. Sí. No, vecino Alegre no vive aquí. No, Porque vecino Alegre torturaba. Pero no vive aquí, vecino. no, está en Cuba. Está en Cuba. Qué pena. Lo que yo quiero decir, lo que ustedes sufrieron, yo no ni me lo imagino, pero hace falta, ¿cómo se llama? ¿Hasta cuándo? Y lo que ustedes dicen, hay que seguirlo diciendo, porque no, vaya, honestamente, yo tengo 2 hijos y lo que a veces yo me pongo, y yo digo a mi mujer, ¿por qué tú no hablas de Vietnam? Porque si se lo digo no lo creen. Y eso era en Vietnam. Imagínate en Cuba, lo que yo he visto. Tengo un pariente, Francisco González de la Red. Me lo cuento, como él me decía, Gustavo, sabía que eran malos, pero coño, no tan malos. ¿Qué odio? ¿Qué fue lo que levantó ese odio? Porque yo vivía en Cuba, yo jugaba pelota con un negrito, le decían un gabemba, que quiere decir pembaniente, el negro no lo sabía. Pero yo no veo razón para que hubiera ese odio, entonces nosotros, creo, como lo ha oído hablar usted, que se han expresado tan bien, como dice el libro, concho, ustedes tienen el poder de, por desgracia, haber sufrido, y son los que pueden tal vez dar el perdón. El nombre de la persona, Ramiro Machín. Y no era de Sagua, era de Ranchuelo. Era de Ranchuelo. Yo iba a poner ese ejemplo también, Ramiro Machín. Ah, bueno, mira, estuvo conmigo. Podía La- ser padre mío casi. La pregunta, yo voy a dar la respuesta que yo tengo. Esto es muy individual, esto no es es institucional la parte que voy a decir. El perdón es algo personal, individual. Perdona el que quiere perdonar. Eso es igual que el olvido. Son decisiones personales. Nosotros como institución estamos a favor de la justicia. Estamos a favor de que los criminales cumplan con el delito que incurrieron y cometieron. Pero el perdón es una cuestión muy personal, es una decisión de cada individuo, como el acto de reconciliación es también una acción personal. Eso no se puede imponer, no se puede exigir que la gente perdonen, olviden o se reconcilien. Cada quien tiene derecho a decidir de acuerdo a sus convicciones y a su conciencia. Como Instituto de la Memoria Histórica, nosotros estamos a favor de la justicia. Que se haga justicia en la medida que demanden las circunstancias. Y justicia no significa vendetta, ni persecuciones, ni abuso. Justicia, tal y como se conocen en una democracia. No sé si ustedes quieren decir algo. No, casi que repetir lo que tú has dicho, Pedro.
O sea, yo no perdono, sencillamente yo, como dice, y es cierto lo que dice Pedro. Yo una vez en Isla de Pino, precisamente, un oficial me llamó a mí, a Raice Martínez y al ingeniero Arias, a una entrevista. Y en medio de la conversación, él me dice algo a mí, era por separada la entrevista, pero me dice, ¿cómo tú siendo católico, tú usaste las armas? Y yo recuerdo que más o menos le dije, no, es que yo uso las armas con amor, yo no odio, yo uso las armas con amor. Pero verdaderamente, yo quiero que la república por la cual estamos luchando nosotros no tenga piedad con los que han cometido crímenes. No. Y eso no quiere decir venganza, sí quiere decir persecución. Tenemos que ir a buscarlo donde quiera que se meta. Pero, Yo soy un poco más humano que Angelito. Yo perdono según las leyes católicas del perdón, que implican confesión del pecado, arrepentimiento y la parte que más me interesa, penitencia, con el permiso. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No se le va a cobrar nada por las preguntas. El problema del perdón, es que el perdón no llega si no hay olvido. Y si tú te acuerdas de algo, tú no puedes perdonarlo. Tú puedes perdonar cuando ya se te olvidó lo que hicieron. No se me olvidó todo eso. así es. Les damos las gracias a todos por haber venido esta noche. Les prometo que el instituto tiene muchos planes nuevos, así que estén al tanto. Tenemos libros nuevos pensados, que ya estamos trabajando en ellos, y acuérdense que todo lo que ya hemos hecho está en Amazon o nos pueden localizar al instituto y ahí pedir. Tenemos una gran selección de libros y videos. Muchísimas gracias a todos por venir.